días. Saludo a todos los que nos siguen por los medios virtuales. Vamos a dar inicio a la audiencia, donde vamos a escuchar los aspirantes a la vacante dejada en la sección tercera de la corporación por el doctor Hernán Andrade Rincón y a los aspirantes al cargo de auditor general de la República. Muchas gracias por seguirnos y por acompañarnos en esta audiencia. Señora secretaria, por favor, invite a pasar al primero de los aspirantes. Doctor Fernando Alarcón, buenos días. El Consejo de Estado le da la bienvenida y le informa que usted tiene 10 minutos para exponer las razones por las cuales aspira a ocupar y a ser nombrado y a ocupar la vacante de la sección tercera del Consejo de Estado generada por la renuncia del consejero Hernán Andrade Rincón. Cuando le falte un minuto para terminar su intervención, se le informará previamente para que pueda concluir. Tiene usted la palabra. Gracias, señor presidente. Señores consejeros, para efectos de hacer la presentación ante esta sala plena, mi intervención girará en torno a los siguientes 3 aspectos. El primero, una breve presentación personal. El segundo, una exposición sobre mi formación y mi desempeño profesional. Y finalmente, las razones para mi postulación. Mi nombre es Fernando Alarcón Rojas. Nací en la ciudad de Ibagué en el año de 1954, es decir, que tengo 62 años de edad. Egresé como abogado en el año de 1979, lo que entonces significa que tengo aproximadamente 38 años de ejercicio de la profesión. En cuanto a mi formación de posgrado, cuento con una especialización en Derecho Comercial, un doctorado y un postdoctorado en Derecho también. Los productos resultantes de mi investigación doctoral y postdoctoral fueron calificados con la mención summa cum laude y se encuentran publicados en formato de libro bajo los títulos de La ineficacia de pleno derecho en los negocios jurídicos y La incidencia del silencio en los contratos. Desde hace más de 24 años soy profesor de pregrado y posgrado en la Universidad Externado de Colombia, ostentando actualmente la distinción de profesor titular. Regento las cátedras de negocio jurídico en las especializaciones y maestrías en donde se imparte esta asignatura, y en la de contratación estatal doy los módulos atinentes a compraventa, suministro, negocios atípicos y negocios fiduciarios. Entre los años de 1980 y 1981, es decir, recién que egresé de la Facultad de Derecho, laboré como asistente de la Vicepresidencia Jurídica de la Federación Nacional de Comerciantes. Desde el año de 1982 y hasta enero de 1989 fui juez de la República, 1 año como juez municipal y 5 años y medio como juez civil del circuito. A partir de febrero de 1989, fecha en que me retiré de la judicatura, y hasta el 2 de noviembre del 2010, ejercí de manera independiente la profesión de abogado, con una breve interrupción en el año de 1995 y 96, cuando me convocaron para asumir el cargo de director jurídico del ICE Colpatria para efectos de disolución y liquidación de esa entidad financiera. Desde el 3 de noviembre del 2010 y hasta la fecha, es decir, desde hace 7 años, laboro como magistrado auxiliar en la subsección C de la sección tercera en el despacho del doctor Jaime Orlando Santofimio Gamboa. Pues bien, este desempeño profesional de casi 38 años, que comprende no solo el ejercicio independiente de la profesión, sino también la academia y la judicatura, me da una visión tridimensional del derecho,
y, por supuesto, la experiencia y el bagaje intelectual necesario para desempeñarme en el cargo al que aspiro, sin que esto implique que no sea consciente de que el ejercicio de esta profesión en cualquier campo y en cualquier momento es un constante aprendizaje. Así que con esta certidumbre, pero también con ese cúmulo de experiencias, llegaría a esta corporación, no a enterarme de cuáles son los asuntos sometidos al conocimiento de la sección tercera o de sus directrices jurisprudenciales, pues con ellos y con estas he convivido muy de cerca en estos últimos 7 años, sino más bien a integrarme a un equipo judicial de decisión para continuar con las líneas que a juicio de la mayoría deben mantenerse, pero también, por supuesto, para proponer o aceptar el cambio de lo que razonablemente debe ser cambiado. Lo que acabo de expresar es lo que constituye mi mayor motivación para aspirar al cargo. Pues, ¿qué mejor culminación para una carrera profesional que tener la oportunidad de participar en semejantes decisiones? Muchas gracias. Gracias, doctor Fernando. Puede retirarse. Doctora María del Pilar Bamón, la Sala Plena de Control de Estado le da la bienvenida y le informa que usted cuenta con 10 minutos para exponer las razones por las cuales aspira a ocupar la vacante dejada en la sección tercera de Control de Estado por el doctor Hernán Andrade Rincón. Cuando le falte un minuto para terminar su intervención, usted informará para que pueda concluir. Tiene usted la palabra. Gracias, señor presidente, señor vicepresidente, honorables magistrados y magistradas. Ante todo, muchas gracias por esta oportunidad de dirigirme a la sala plena para expresar ante ustedes las razones en las que fundamento mi aspiración. Soy María del Pilar Bahamón Falla, nacida en Bogotá, egresada de la Universidad del Rosario, especializada en Derecho Financiero y en Derecho Administrativo de esta misma universidad, especializada también en Derecho a las Telecomunicaciones de la Universidad Externado de Colombia. Desde hace aproximadamente 12 años ejerzo la cátedra, la docencia, en las universidades Externado y en el Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario. En el Externado dicto cátedra en la especialización de Telecomunicaciones y en la especialización de Derecho Económico. En la Universidad del Rosario, en la especialización de Contratación Estatal y su gestión, la cátedra es Tipología de los Contratos Estatales, de Concesión, Obra Pública, Interventoría y Prestación de Servicios. Yo sé que los señores magistrados y magistradas tienen los resúmenes de las hojas de vida de los aspirantes, pero quisiera destacar algunos aspectos que considero importantes de mi experiencia profesional. Considero que son aspectos importantes dentro del proceso que se está adelantando. Lo primero, decir que se trata de una trayectoria siempre y durante todos los años de ejercicio dedicada al servicio público. Inicié mi carrera profesional desempeñando algunos cargos de liderazgo, algunos cargos de responsabilidad y confianza, pero realmente considero que mi verdadero ejercicio importante dentro del servicio público se inició en la Procuraduría General de la Nación, cuando me desempeñé como Procuradora Provincial para la Vigilancia Administrativa y luego Procuradora Delegada también para la Vigilancia Administrativa. Posteriormente me desempeñé como jefe de oficina jurídica de algunas entidades,
tales como el Departamento Administrativo de la Función Pública, el Ministerio de Minas y Energía y el Instituto Nacional de Radio y Televisión, INRAVISIón. En el año de 1997 ingresé a la Comisión Nacional de Televisión, entidad recientemente creada para ese entonces, y en la Comisión de Televisión desempeñé cargos de responsabilidad jurídica tales como ser directora de Asuntos Legales, jefe de la Oficina de Regulación de la Competencia y secretaria general. En desarrollo de mis responsabilidades en la Comisión Nacional de Televisión me correspondió participar en la atención de la función concesional de asignación del espectro radioeléctrico a los distintos operadores de televisión y también la función de defensa jurídica del Estado en los procesos judiciales y arbitrales en los que la entidad hacía parte. También en las acciones populares, en las acciones de grupo, en las acciones de tutela. Ejercí también en la Comisión Nacional de Televisión la función de regulación, toda vez que la Comisión Nacional de Televisión en ese entonces, por mandato constitucional, desarrollaba todas las competencias estatales de intervención y esto es, desarrollaba la función regulatoria, la función de control y vigilancia y la función de asignación del espectro. Asimismo, en calidad de jefe de la Oficina de Regulación de la Competencia, me ocupaba de los temas de derecho de la competencia y del control y vigilancia en la prestación del servicio, investigando a los distintos operadores del servicio. Con ocasión de la expedición de la Ley 1341 de 2009, la primera ley de las telecomunicaciones, me vinculé con el Ministerio de TIC para reglamentar esta ley y en efecto fueron expedidos los decretos reglamentarios que han sido la guía y la orientación del sector de las telecomunicaciones durante los últimos 8 años. Me vinculé luego con el Instituto de Desarrollo Urbano como subdirectora general jurídica y posteriormente fui nombrada como directora general. En una época de mucha confusión en la institución, toda vez que se habían desarrollado en los últimos 2 años, año 2009 y 2010, pues una serie de acontecimientos de todos conocidos en la contratación del distrito. Así fue como me correspondió hacer viable en ese momento lo que al parecer y aparentemente no era viable, entregarle a la ciudad las grandes obras inconclusas y que lo estaban además por contratos que verdaderamente estaban siniestrados. Me correspondió entonces en ese momento tomar decisiones muy complejas y de alto impacto en relación con la continuidad o no de los contratos de obra y de las grandes obras tales como Transmilenio de la 26, Transmilenio de la carrera 10ª, las obras de valorización que estaban inconclusas y las obras de mantenimiento de la malla vial de toda la ciudad de Bogotá. En efecto, con la gestión desarrollada en esa época en el instituto, fue posible a la postre la entrega de todas las obras de la ciudad de Bogotá. También me desempeñé, y este ya fue mi último cargo, como servidora pública en la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios, USPEC, entidad encargada, entidad de última generación, encargada de la ejecución de los recursos del Sistema Nacional Penitenciario. Esto es la construcción y mantenimiento de la infraestructura carcelaria y el suministro de los servicios, tales como la alimentación y los bienes necesarios para la dotación de los establecimientos carcelarios. Actualmente ejerzo la profesión en calidad de consultora, asesora, a través de la firma constituida por mí para tales efectos y me ocupo de la asesoría y consultoría de las entidades públicas, especialmente en temas relacionados con el derecho administrativo, con la contratación estatal y particularmente con el sector de las telecomunicaciones. Asesoro entidades que son del sector de servicios públicos fundamentalmente, de infraestructura y de telecomunicaciones. Esto para significar a los señores magistrados y magistradas
que mi trayectoria profesional, mi trayectoria desde el punto de vista docente y mi formación académica ha hecho que mi atención haya estado centrada en la jurisdicción contencioso administrativa y particularmente en la jurisprudencia de este Consejo de Estado. En el entendido que la jurisprudencia es fuente de derecho, por supuesto, pero es una herramienta fundamental para la toma de decisiones en la gestión pública y para la solución de los conflictos con el Estado y los particulares. En lo profesional puedo ofrecer al Consejo de Estado una visión práctica de la administración pública y por ello me presento en este proceso como alguien que proviene netamente del ejercicio práctico de la gestión administrativa. Creo estar preparada para desempeñar con competencia, idoneidad, firmeza e independencia el cargo de consejera de Estado. En adición a lo anterior, estoy preparada para trabajar de manera colegiada, soy amiga de la concertación y no de la imposición, considerando que en el ejercicio del derecho no hay verdades absolutas, escucho razones, creo en el consenso y mis años de trabajo me han entrenado en construir, consensuar, privilegiando las soluciones y no los obstáculos. Aparte de lo anterior, les ofrezco a los señores consejeros y consejeras la seguridad y tranquilidad que en el caso de que escojan mi nombre, escogen ustedes una persona con una hoja de vida intachable, con una hoja de vida que puede ser objeto de cualquier escrutinio en la absoluta seguridad que no encontrarán un comportamiento que haya sido objeto de reproche. Ofrecerles mi concurso también para, junto con ustedes, los señores magistrados y magistradas que hoy día ejercen, continuar enfrentando los desafíos y los retos que ya esta corporación ha identificado, como son la construcción de confianza en la ciudadanía, la búsqueda de una justicia eficaz y oportuna como garantía efectiva para la verdadera consolidación de la paz y del Estado social de derecho, la consolidación de la unificación jurisprudencial de la oralidad, la optimización de los procesos y las cargas entre las diferentes secciones, el diálogo con las demás cortes y en el mejoramiento del acceso a la justicia por parte de la ciudadanía. Creo que estos son desafíos, repito, en los que mi experiencia profesional y mi formación académica pueden contribuir de manera muy positiva. Por último, y en lo personal, decirles que tengo un matrimonio de 23 años, estoy casada con abogado bogotano dedicado al derecho de tierras, quien me ha impulsado y me ha apoyado entusiastamente para este proceso, con quien tengo 2 hijos, un varón de 20 años que estudia en la Universidad de los Andes Economía y Filosofía y una niña de 17 años que está terminando su bachillerato y está en grado 11. Muchísimas gracias a los señores magistrados. Gracias, doctora. Doctora Alicia Hernández, la sala plena del Consejo de Estado le da la bienvenida y le informa que usted tiene 10 minutos para expresar las razones por las cuales aspira a ocupar la vacante que hay en la sección tercera de esta corporación. Cuando le falte un minuto para terminar su intervención, se le informará para que pueda concluir. Tiene usted la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Buenos días, honorables consejeros y consejeras de Estado. Soy, como me anunció gentilmente el señor presidente, Aida Patricia Hernández Silva. Nací en Buga, Valle del Cauca, de donde llegué a Bogotá a los 16 años a la Facultad de Derecho de la Universidad Externado de Colombia, donde me formé como abogada y me gradué en 1990. Desde ese año empecé como docente de la misma universidad, inicialmente en áreas del derecho civil,
bienes, personas, obligaciones, contratos, y desde hace casi 20 años en temas propios de la responsabilidad patrimonial del Estado, contractual y extracontractual. Soy titular de la Cátedra de Responsabilidad en quinto año de Derecho, la cual desarrollo con otros docentes. Ya tenemos un sistema modular. Tengo a mi cargo los seminarios de jurisprudencia en contratación estatal, en responsabilidad médica, en tasación de perjuicios materiales, controversias contractuales, reparación directa, en las especializaciones y maestrías de la misma Universidad Externado. Soy autora de artículos relacionados con la contratación estatal, la tasación de perjuicios materiales, el recurso de anulación de laudos arbitrales, entre otros temas. Como docente sé que el conocimiento necesario para este oficio no se agota, que la importancia del mismo radica en acompañar a los estudiantes en su aprendizaje. En mi actividad académica disfruto del diálogo jurídico, la controversia, el disentimiento y las nuevas realidades que se plantean ante nuestros ojos en el aula de clase. Tengo una experiencia en la rama judicial. Un primer intento, estuve en una interinidad en el año 91, hice una interinidad de un auxiliar judicial y luego volví al Consejo de Estado en el año 96, inicialmente como secretaria privada de la Presidencia, donde estuve hasta 1998, cuando cumplí los requisitos y fui designada magistrado auxiliar, inicialmente de despacho de consejero y posteriormente fui magistrado auxiliar de la sala. Esa experiencia fue muy importante, implicaba trabajar cada mes con uno de los consejeros de la sección, trabajar con su equipo, coordinar, articular, debatir, proyectar. Trabajé siempre en los temas que nutren la sección tercera, los temas contractuales, extracontractuales, trabajé en pérdidas de investidura, para entonces nos tocaba también recurso de súplica, recurso de revisión. Siempre me ha gustado mucho el tema contencioso, el tema procesal, de manera que también proyecté autos, entre otros temas. En el Consejo de Estado estuve como magistrado auxiliar desde el año 98 hasta el año 2010, viviendo la experiencia como magistrado auxiliar. Entendí la realidad del país, esa que uno veía solamente en los medios noticiosos. Conocí la situación de las víctimas del gas, del Palacio de Justicia, de las bombas del narcotráfico, de los campesinos desplazados, de los agricultores. Vi también la realidad de un Estado en guerra, sus acciones, sus omisiones, su impotencia. También conocí la realidad de la contratación, la falta de planeación en la formación de los contratos, los incumplimientos contractuales, las modificaciones negociales sobre la marcha y apartadas de la regulación legal, la ejecución de prestaciones sin contrato, la suspensión indefinida de los mismos, las irregularidades en el ejercicio de los poderes excepcionales, entre otros muchos temas de la contratación. Los procesos contenciosos administrativos, siempre lo he creído, son radiografías de la realidad del país, que nos muestran las causas de los daños por cuya reparación los interesados acuden ante el juez. Tengo experiencia en el ejercicio profesional independiente, en la asesoría y en el litigio. Llevo ya 7 años en desarrollo de estas actividades. Soy consultora, soy litigante, soy asesora en temas propios de la responsabilidad patrimonial del Estado, de la contratación estatal, para empresas privadas, para entidades públicas. He tenido la oportunidad de trabajar en actividades relacionadas con la formación, la ejecución, la terminación y liquidación de los contratos. He vivido la realidad del contrato desde la perspectiva de la entidad, también desde la óptica del contratista, lo cual me ha permitido ampliar la experiencia académica y judicial que tenía sobre estos temas. Como asesora participo en la elaboración de líneas jurisprudenciales para definir factores de litigiosidad, estrategias de defensa y prevención de daños. Trabajo como abogada litigante en procesos judiciales y arbitrales. He vivido así las realidades desde el otro lado de la baranda, participando en el desarrollo de la etapa probatoria, argumentando en las audiencias, reconociendo las bondades de la oralidad. Quiero también contarles algo sobre mi situación personal. Yo tengo muy claro que ustedes tienen una tarea muy importante de elegir a un compañero que va a estar con ustedes en el día a día de esta importante tarea. Por eso también quiero contarles de dónde vengo, cómo soy. Yo crecí en una familia de provincia tradicional, con un padre que se hizo odontólogo en la Universidad Nacional, una madre
dedicada al hogar, como nos ha ocurrido a muchos, aprendí que los sueños se cumplen a través del mérito. Aprendí que se puede ser exitoso mediante el desempeño honesto y entusiasta de cualquier tarea, profesional o no. Soy madre de 2 hijos adultos, un abogado a puertas de su grado y un físico en formación. En lo personal, me gusta el mar, me gusta el sol, los pájaros, los animales, la música, la comida criolla, compartir con los amigos, compartir con la familia. Soy sincera, soy firme, soy coherente y soy honesta. Me gusta trabajar en equipo, disfruto del diálogo jurídico, acepto los retos intelectuales y sé conciliar. Quiero ser consejera de Estado porque tengo vocación de juez, porque me he preparado conscientemente durante más de 25 años, porque tengo la experiencia, tengo las ganas, tengo la aptitud. Mi compromiso como consejera de Estado será trabajar con dedicación y respeto, con la ilusión y el entusiasmo de saber que esta corporación es una de las principales protagonistas en el proceso de reconciliación que vive nuestro país. Muchas gracias. Gracias, doctora Ida Patricia. Doctora Adriana María Marí, la Sala Plena del Consejo de Estado le da la bienvenida y le informa que usted cuenta con 10 minutos para que ponga las razones por las cuales aspira a ocupar la vacante dejada en la sección tercera del Consejo de Estado por el doctor Hernán Andrade del Toro. Cuando le falte un minuto para terminar su intervención, se le informará para que concluya. Tiene usted la palabra. Gracias. Señor presidente, señores consejeros, buenos días. Yo quiero ser consejera de Estado para tener el inmenso honor de terminar mi carrera en esta corporación a la que he servido durante los últimos 20 años de mi vida con total orgullo. Sé que este honor es proporcional a las responsabilidades. Sé del inmenso compromiso y del sacrificio personal que significa dirigir un despacho y participar en la adopción de decisiones de tanta relevancia para el país. Pero ante todo soy consciente de la gran responsabilidad social que hoy tiene un consejero de Estado en los propósitos que hoy concitan al país. Quiero ser con ustedes, sin embargo, artífice de esa transformación. Yo sé que este es un tiempo de transición. Todos tenemos un gran compromiso hoy con las víctimas del conflicto armado. Ayudarlos a superar ese gran dolor es nuestro compromiso social. Porque una vez logrado ese objetivo, los recursos que hoy se destinan a la reparación de las víctimas deben ser destinados a la inversión social, al desarrollo real de los derechos sociales, porque la violencia y la ilegalidad no pueden seguir siendo alternativa para las futuras generaciones. Creo que las opciones reales de transformación de este país pasan por la reparación integral de las víctimas, tarea en la que la sección ha venido trabajando en los últimos años bajo el entendido de que estas reclaman no solo una compensación económica por los daños sufridos, sino también el respeto a los derechos a la verdad, a la justicia y a las garantías de no repetición, sin perder de vista que las reclamaciones que se adelantan ante esta jurisdicción requieren necesariamente que se logre demostrar que el Estado es responsable de esos daños, y sin olvidar tampoco que los recursos del Estado son limitados. Y por eso esas compensaciones económicas tienen que ser ponderadas con esta realidad económica. Es por eso que resulta altamente rescatable el trabajo de la sección tercera
hecho en las sentencias de unificación del 28 de agosto de 2014. Creo que este es un gran aporte. Pero si bien el propósito de la sección hoy prioritario, inmediato, es el de resolver los asuntos en los que se demanda la reparación de los perjuicios a las víctimas de las guerras, de las distintas guerras que ha vivido el país, no pueden tampoco relegarse la resolución de los casos por hechos ajenos a este conflicto. Muchos años llevan los demandantes esperando una decisión definitiva a sus reclamaciones. Por eso es necesaria una justicia pronta y eficaz también para sus casos. Y tampoco puede relegarse la solución de los asuntos contractuales. Es necesario que hoy el Consejo de Estado, como juez de la Administración, como juez del Estado, esté definiendo cuáles son los criterios bajo los cuales deben entenderse las normas que rigen los contratos que actualmente se ejecutan y se celebran. Y ni qué decir pues de los asuntos de tanta trascendencia y complejidad que son de los que debe ocuparse esta sala. Pero a pesar del conocimiento de esta gran tarea, yo quiero ser parte de la sala, acompañarlos a ustedes en estos propósitos. Para el cumplimiento de estas grandes tareas, la sección tiene unos equipos muy fortalecidos en número y en calidades académicas, pero además se ha implementado una dinámica que ha resultado ser la más eficaz de las que se han ensayado, por lo menos en los últimos 20 años. Y es el de clasificar los asuntos en líneas temáticas. Esto, además de permitir una gran eficacia en la resolución, permite que se advierta cuáles son los diferentes criterios entre las subsecciones para poder unificar esos conceptos y garantizar así el derecho a la igualdad. No puede perderse de vista, sin embargo, que a la adopción en líneas temáticas va a impactar unos presupuestos de unas entidades en particular. Yo creo que es necesario que estas entidades estén enteradas, porque ellas deben incluir en sus presupuestos las partidas necesarias para el pago de esas indemnizaciones. De lo contrario, las sentencias, como está ocurriendo hoy desafortunadamente en relación con algunas entidades, son adquiridas, son negociadas por particulares, porque ya las víctimas han esperado tantos años y no pueden seguir esperando más. Y esos particulares que sí pueden darse el lujo de esperar a que las entidades en unos años, 3, 4 años más, les paguen sus indemnizaciones a un costo muy elevado, y es el pago de intereses moratorios comerciales. Conscientes de que la jurisdicción es parte del engranaje del poder estatal, la corporación ha venido implementando en los últimos años la difusión de información. ¿Cómo celebro yo estas iniciativas? Porque están dirigidas no solamente a los magistrados y jueces de la jurisdicción, sino a todas las entidades estatales y a todo el público en general. A esa iniciativa creo yo que debe sumarse hoy una base de datos de las víctimas de las violaciones de derechos humanos, porque esa base de datos permitiría que se intercambiaran o que se compartieran con los mecanismos de reparación de la justicia transicional los esfuerzos probatorios, pero además que se evitaran dobles compensaciones y el aprovechamiento de quienes ven reducidos los estándares probatorios en muchos eventos para hacer reclamaciones injustificadas. Soy consciente del tamaño de estos compromisos, pero considero que puedo aportar al logro de los mismos en razón de mi experiencia en esta corporación durante estos 20 años. Conozco las construcciones normativas y jurisprudenciales que gobiernan los asuntos, particularmente los de la sección tercera. He desempeñado con probidad y responsabilidad mi función, aunque eso no constituye ningún mérito adicional. Por supuesto que es el deber de todo servidor estatal y especialmente de quienes participamos en la administración de justicia. Quiero destacar que mi experiencia laboral no comenzó en el Consejo de Estado. Yo trabajé en la Corte Constitucional durante 3 años como abogada sustanciadora y en el ejercicio profesional en la ciudad de Medellín durante 5 años, en los que además fui defensora pública. Esta última experiencia me permitió conocer, acercarme bastante a la realidad del país, tener cercanía con las víctimas y los victimarios, tantas víctimas que además y tantos victimarios que además a veces resultaba difícil distinguir quién es quién.
Esta última experiencia además me brindó la oportunidad de afianzar mis conocimientos en materia probatoria, tan relevante en la sección tercera, que conoce en un alto porcentaje de asuntos de reparación extracontractual, cuya base es precisamente los temas probatorios. A mi experiencia laboral he sumado estudios de especialización en ciencias forenses, criminología, instituciones jurídico-políticas y 2 años de maestría investigativa en la Universidad Nacional. Formación académica que me ha brindado además una visión crítica, investigativa y analítica del derecho. Por lo anterior, señores consejeros, creo que mi deseo de acompañarlos no solo tiene una razón emotiva, está razonablemente fundado en mi trayectoria académica y profesional. Muchas gracias. Gracias, doctora Adriana. Buenos días. Carmen Yolanda Mejía Martínez. La sala plena del Consejo de Estado le da la bienvenida y me informa que tiene usted 10 minutos para exponer las razones por las cuales se aspira a ocupar, ser seleccionada para ocupar la vacante que ha dejado el doctor Hernán Andrade en Congo, faltando un minuto para que vence el término de los 10 minutos, se le informará para que pueda concluir su intervención. Muchas gracias, un cordial saludo a todos. Permítanme, por favor, empezar con una anotación muy personal. He tenido ocasión de mencionar que mi aspiración se sustenta en primer lugar en una genuina vocación por la judicatura. Yo hubiera querido ser juez desde siempre, desde los albores de mi vida profesional, pero la vida no me lo permitió. Mi padre murió cuando yo estaba cursando 3er año en la universidad y desde entonces empecé a trabajar, pero en otras actividades jurídicas. Con el transcurso de mi vida profesional he podido ejercer como tal, como conjuez de la sección tercera del Consejo de Estado desde el año 2000 y también como árbitro por espacio de 20 años. Esta experiencia me ha permitido por muchos años participar desde su interior en el desempeño de la función judicial, en la construcción colectiva de la jurisprudencia, en la discusión constructiva, respetuosa de las ideas propias y ajenas, y hacerlo en asuntos tanto de interés de la sección como del pleno de la corporación. Al propio tiempo, aspiro a aportar mi experiencia profesional de muchos años, un poco más de 35 años, como litigante y como asesora de entidades estatales y de empresas privadas, y aportar esa otra visión como usuaria de la administración de justicia desde mi ejercicio profesional, trabajo que he ejercido, he desempeñado con denuedo, con independencia, con integridad. Desde la academia aspiro a entregar todo lo que he podido aprender como profesora que he sido desde hace 33 años en varias universidades del país, y el conocimiento adquirido en las 4 asignaturas que he tenido a mi cargo. He regentado la cátedra de obligaciones y responsabilidad contractual y extracontractual, derecho de seguros, arbitraje general y arbitraje en contratación estatal. Estas materias pertinentes, todas ellas, al trabajo
precisamente de la sección tercera de la corporación. En lo personal, me sentiría muy orgullosa de ser consejera de Estado, en particular en este momento de la corporación y en este momento del país. Poder participar en el importante papel de la jurisdicción, papel construido durante estos 200 años, en épocas signadas por tanta violencia y tantos desafíos. Permítanme acompañarlos en esa tarea ante los nuevos desafíos que se avisoran para el Consejo de Estado, como garante de los derechos humanos, de las libertades públicas, como artífice que ha sido en la consolidación del Estado de Derecho, como guardián de la institucionalidad jurídica. Y permítanme hacerlo en este momento de mi vida, en que puedo responder a ese enorme compromiso. Responder con toda dedicación. Mis hijos son independientes ya, no viven conmigo, y puedo dedicarle mi plena capacidad de trabajo a la sección y a la corporación, y hacerlo con la madurez personal y profesional adquirida. En pocas palabras, ¿a qué aspiro como consejera de Estado? Aspiro a retribuirle a la rama, a mi profesión, a mi país, todo lo que de ellos he recibido. Desde mi ejercicio profesional, como litigante, como asesora, como árbitro por tantos años, desde la academia como profesora y desde la rama como conjuez de la sección tercera de esta corporación por 17 años. Aspiro, en últimas, a que me encuentre digna de ser consejera de Estado y, en tal caso, a ejercer el cargo con dignidad, con compromiso y con responsabilidad. Muchas gracias. A usted, doctora. Doctor Germán Eduardo Palacio Zúñiga, la Sala Plena del Consejo de Estado me da la bienvenida, me informa que tiene usted 10 minutos para exponer las razones por las cuales aspira a ser seleccionado para ocupar la vacante que ha dejado la corporación el doctor Hernán Andrade Rincón, faltando un minuto para el seguimiento del término de 10. Se le indicará de manera que pueda concluir su intervención. Adelante, doctor. Gracias. Señor vicepresidente del Consejo de Estado, doctor Germán Bula, señores honorables consejeras y consejeros de Estado, en primer lugar quiero agradecerles esta oportunidad de poder sustentar ante ustedes mi aspiración en el marco de la lista de candidatos para la sección tercera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado. Como ya se ha señalado, mi nombre es Germán Eduardo Palacio Zúñiga, soy abogado rosarista, nacido en Santa Marta, egresado del Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario, especializado en Derecho Administrativo de la misma universidad, y además tengo una especialización en gestión pública de la Universidad de los Andes. Soy casado con 2 hijos varones mayores de edad que se encuentran en este momento en curso de su formación universitaria. También dentro de los cursos a los cuales he asistido, cursos y seminarios,
resalto el de derecho, con especialización en Derecho Constitucional en la Universidad de Salamanca, España. En cuanto a mi experiencia profesional, apenas terminé pregrado en el año de 1991, tuve la fortuna de ocupar un cargo, de iniciar mi carrera profesional en la Corte Constitucional, comenzando con el cargo más bajo del despacho, el auxiliar judicial, era el cargo para egresados. Luego, una vez graduado, fui nombrado abogado sustanciador y finalicé mi tránsito por la Corte Constitucional en el cargo de magistrado auxiliar en encargo. Luego fui jefe jurídico de la Contraloría General de la República, más tarde volví a la rama en el cargo de abogado asistente de la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, cargo asimilado a magistrado auxiliar, y luego tuve la oportunidad y terminé mi experiencia como servidor público en el cargo de jefe de control interno organizacional del entonces Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial. En este momento soy abogado litigante, asesor jurídico, ya llevo en esta labor más de 13 años, hago parte de la lista de árbitros del Centro de Arbitraje y Amigable Composición de la Sociedad Colombiana de Ingenieros en el campo de la contratación estatal y he tenido alguna experiencia en la labor académica también, en el tema principalmente del derecho público. Traigo a colación mi trasegar profesional, mi experiencia, mis estudios, porque considero que es importante para esta labor tener un conocimiento de la rama judicial, de la rama ejecutiva, de los órganos de control, inclusive en mi experiencia también tengo conocimiento de las empresas industriales y comerciales del Estado. En el ejercicio de los cargos públicos y en el ejercicio también del litigio y de la asesoría, pues me he enfrentado a dificultades mayúsculas y también a retos difíciles. Y creo que de alguna manera eso forja carácter y también construye prudencia en los juicios y comportamientos. Este tipo de experiencias creo que he podido lograr generar destrezas para construir consensos sin que eso de alguna manera sacrifique el liderazgo propio, que es reconocer la alteridad sin sacrificar las posiciones personales. Creo entonces que tengo las calidades éticas de gestión, de conocimiento, para desempeñar el cargo al cual aspiro. Si tengo la distinción de ser elegido magistrado de la sección tercera, pues los desafíos son enormes. Es una sección que tiene una congestión bastante grande, a pesar de que, de acuerdo al informe del Consejo Superior de la Judicatura, la entrada de ingresos efectivos solamente es el 10% de toda la corporación. Sí tiene un rezago que tiene que ver un poco con los procesos del sistema escritural y, obviamente, el éxito de la descongestión en niveles inferiores. Existen grandes retos, pero también el reto genera la oportunidad de colaborar en el cumplimiento del mandato constitucional de administrar justicia dentro de los parámetros oportunos. Y esos retos se pueden enfrentar a partir, por ejemplo, de ciertas herramientas que nos brinda el juicio oral y que nos brinda también las nuevas normatividades, la implementación, por ejemplo, de las herramientas tecnológicas de vanguardia, que pueden propender por la velocidad, la seguridad y la fiabilidad en el proceso judicial y que agilizan de manera exponencial
el proceso y las diligencias dentro de él. No se puede dejar de lado también para tratar de implementar medidas para superar la congestión, la implementación cada vez más intensa del inciso cuarto del artículo 64 de la Ley Estatutaria de Administración de Justicia, que ya lo ha venido haciendo la sección tercera, que es la agrupación temática de los procesos para poder alterar el orden y sacar más rápidamente los procesos. En mi opinión también, y esto es un lugar común obviamente, hay que seguir en la intensa expedición de sentencias de unificación jurisprudencial, acompañada de su amplia y permanente divulgación, que creo que es una de las cosas más importantes para que llegue ese conocimiento tanto al administrado como a la administración y como a los jueces, y de alguna manera no solamente sirva para que los niveles inferiores puedan tener clara la posición del Consejo de Estado, del máximo tribunal de lo contencioso administrativo, sino también que los administrados tengan en consideración cuál es el marco jurídico en el cual se desenvuelven. La sección tercera de alguna manera también se ha anticipado a estos desafíos. El hecho de que haya incorporado dentro de su hermenéutica también la convencionalidad y que se considere juez de convencionalidad, tras considerar que el artículo 93 de la Carta incorpora dentro del bloque de constitucionalidad todo ese sistema interamericano que constituye también el derecho internacional de los derechos humanos, es un avance en el cual hay que seguir profundizando. El hecho de que esas sentencias de unificación de la sección tercera también contemplen, adopten mecanismos de reparación que superan la mera indemnización pecuniaria, es un avance en la plena efectividad de los derechos fundamentales. Y también creo yo que hay que avanzar en lo que ya se ha hecho, que es también la permanente inclusión del enfoque diferencial por género, por edad, por grupos étnicos, considerando las personas con discapacidad. En suma, quiero contribuir en esa tarea que se ha fijado el Consejo de Estado del establecimiento de precedentes que propugnen por la vigencia del orden justo y la efectividad de los derechos de los administrados. Mil gracias. Gracias, doctor. Doctor Luis Gonzalo Peña Aponte, la Sala Plena del Consejo de Estado le da la bienvenida, le informa que tiene usted 10 minutos para explicar las razones por las cuales aspira a ser seleccionado para ocupar la vacante que ha dejado el doctor Hernán Andrade Rincón. Faltando un minuto para el vencimiento de los 10, será informado de manera que pueda concluir. Adelante. Muchas gracias, buenos días, señor presidente, bueno, no sé si está, señor vicepresidente, honorables magistradas, honorables magistrados. Mi nombre es Luis Gonzalo Peña Aponte, yo soy egresado de la Universidad Nacional de Colombia, me gradué en el año 1985, hace un tiempito. Para esa época ya me había graduado como administrador público, un poco de ahí mi inclinación y un poco mi pasión por el derecho administrativo. Me especialicé inmediatamente en Derecho Administrativo en la Universidad del Rosario. Tiempo después estuve en Salamanca haciendo civil con énfasis en obligación y daño. Hice maestría en Responsabilidad Civil Contractual
extracontractual y del Estado en la Universidad Externado, y estoy terminando estudios de doctorado. Este año tomé la decisión de dedicar muchas más horas del día al tema para cerrar este proceso con énfasis en responsabilidad. A la docencia me he dedicado en algunos momentos de la vida en la medida en que el ejercicio me lo ha permitido, pero sí he buscado permanentemente participar en conferencias y en eventos de capacitación, tema que me fascina y es una forma de estar además actualizado y activo en este tema de la jurisprudencia que tanto nos apasiona. En cuanto a experiencia, tuve un corto recorrido por 3 entidades públicas que me permitieron conocer un poco por dentro cómo es la actividad administrativa, y gracias a la referencia de algunos docentes tuve la oportunidad desde esa época que me asignaran temas relativamente complejos en materia de controversias contractuales, algo de derecho laboral administrativo y desde luego temas de reparación directa desde ese entonces. Un poco por esto, después estuve vinculado cerca de una década con el mundo de reaseguros y algo de seguros en materia de riesgos patrimoniales. Mi labor básicamente en Colombia y algunos países vecinos estaba relacionada con hacer estudios de los principales casos de controversias contractuales y de acción de reparación directa para informar a los reaseguradores y para hacer estudio de la asegurabilidad de algunos de estos casos, tema que me llevó a profundizar un poco y desde esa época a seguir de cerca los debates de equilibrio, cuando hay, cuando no hay, las distintas hipótesis, las consecuencias jurídico-económicas, los debates de las cláusulas de ajuste de precio, de cuando hay incumplimiento, cuando no, en fin, todos estos avatares de las controversias contractuales y la evolución, desde luego, de las particularidades de los regímenes de responsabilidad de los temas que llegan a las acciones de reparación directa, particularmente de los temas de cierta cuantía. Desde ese entonces mantengo un poco asesoría en estas temáticas tan apasionantes. Posteriormente, ya hace unos 23 años aproximadamente, fortalecí mi vínculo con las asociaciones de profesionales y en general con entidades sin ánimo de lucro. Allí tuvimos la oportunidad de trabajar por más de 2 décadas básicamente en temas de responsabilidad médica, en temas de laboral administrativo, un poco también de derecho sancionatorio, bastante diría. Vimos la evolución de estas temáticas y en la medida que estas organizaciones crecieron teníamos que atender un poco más de 60.000 profesionales de manera directa e indirecta, a unos 200.000 con sus familias y entidades aliadas, así que esto nos permitió trabajar no solamente en los casos, sino académicamente en los distintos regímenes de responsabilidad, los distintos títulos de imputación, criterios de imputación, en fin, todos los debates en torno a la omisión, que han sido temas de una evolución muy importante en la jurisprudencia en los últimos años. La vida me ha permitido, y las organizaciones donde he estado ejerciendo corporativamente, también lo he hecho individualmente, hacer este ejercicio en un ambiente académico, siempre con rigurosidad académica, cosa que tiene muchas ventajas. Por ejemplo, considero que una clave del éxito en este escenario han sido las barras académicas y las barras de caso, y en particular aprender a escuchar la opinión contraria y la opinión diversa a la propia, a no enfadarnos, a aprender que quien tiene una opinión contraria nos está contribuyendo a descartar la tesis o a consolidar la tesis jurídica o la solución de un determinado caso, y hacerlo con serenidad. Esto es más fácil pregonarlo que aprenderlo, pero pues a través de los años lo fuimos consolidando. En estas organizaciones se hace mucho evento académico, no solamente con ocasión de los casos en las distintas regiones del país o cuando éramos invitados a foros en el exterior, sino también en torno a propuestas normativas, en fin. Particularmente recorriendo el país,
empecé a sentir la trascendencia de la igualdad de trato jurídico. Y desde esa época me volví muy sensible con este tema, porque es muy complicado cuando en una ciudad le hacen una pregunta porque se resolvió un caso de una forma y plantear por qué se resolvió en otra ciudad de otra forma, particularmente en los gremios que son tan comunicativos. Estos temas eran un poco complejos hace unos 15 años aproximadamente. Hoy, y eso hay que reconocer, el Consejo de Estado ha sido un gran líder en materia de avances frente a lo que es la igualdad de trato jurídico en general, a través de las sentencias de unificación, de la figura de extensión, etcétera, y poco o mucho he puesto mi grado de arena en la medida en que pues, la administración pública y los mismos particulares ya, comillas, saben a qué atenerse frente a esta temática, y seguramente se evitarán eventos de daño antijurídico y se evitará una mayor litigiosidad. Hicimos también en temáticas de responsabilidad unos 40 eventos para colegios de magistrados, jueces y fiscales, entre otros eventos que realizamos. Algo que también considero importante, nos fortaleció y me fortaleció personalmente, fue la aplicación de metodologías académicas al ejercicio. Estoy hablando en concreto de las metodologías de gestión de conocimiento combinada con gestión de riesgo jurídico, ¿sí? E inclusive con algo de gestión de calidad, a lo cual los abogados le tenemos un poco de distancia. Es muy importante el tema y por citar algo, esto es muy importante no solamente para construir o proponer o verificar las reglas o subreglas para un determinado caso con unos parámetros de fundamento fáctico y jurídico, sino también para la construcción de solución de casos complejos. Por ejemplo, y recientemente lo veía trabajando un poco en prevención de daño antijurídico, que es como una especie de un capítulo de gestión de daño jurídico aplicado a la administración pública, cómo los mapas de riesgo son perfectamente útiles en la solución de controversias contractuales. Y me atrevería a decir que al futuro los mapas de riesgo también pueden ser una herramienta para la solución de controversias de acción de reparación directa. Y de eso he sido muy sensible porque precisamente en prevención de daño antijurídico hay que construir estos mapas para hacer justamente esa prevención, no solamente en el componente estrictamente jurídico, sino en los supuestos de hecho que pueden llevar al daño antijurídico, bueno, reuniendo a los demás elementos de imputación y de criterios de imputación. Bien, así que soy muy consciente de la responsabilidad que tiene aspirar a estas altas dignidades y a la responsabilidad que se tiene hoy por hoy ante la sociedad. Estamos en la mira de la sociedad y de los medios de comunicación, no solamente quienes tienen el honor de estar en la rama, sino todos. Cuando miran a la rama, generalmente nos miran a todos los que somos abogados, y espero de una manera u otra poder contribuir. Hay unos retos muy grandes por venir. Solo cito algunos para cerrar, seguramente me equivoco o denuncio muy pocos. Por ejemplo, el alcance y las consecuencias del deber jurídico, del deber de información, que en Europa y en Estados Unidos ha tenido, y no solamente hablo de consentimiento informado, el deber de información cada día tiene más trascendencia, para no hablar del daño inmaterial, que seguramente son retos del futuro, no solamente el daño a la salud y el daño moral, el mismo tema de los mapas de riesgo, las controversias sobre APPs, que es la aplicación concreta de la gestión de riesgos aplicada a los escenarios contractuales. En fin, espero no haberme excedido de tiempo. Muchas gracias por su atención, excusas que me entusiasmo hablando de estos temas. Muy amables por su tiempo y muchas gracias. Señor magistrado, doctor Franklin Pérez
Camargo. La Sala Plena del Consejo de Estado le da la bienvenida y le informa que tiene usted 10 minutos para exponer las razones por las cuales aspira a ser seleccionado para ocupar la vacante que ha dejado el doctor Hernán Andrade Rincón. Dando un minuto para decir el plazo de 10, se ha informado para efectos de que pueda concluir su turno. Adelante, doctor. Bueno, buenos días, muchas gracias, señor presidente, y a todos los miembros de la corporación. Como usted lo anunció, mi nombre es Franklin Pérez Camargo y soy natural de Cartagena, padre de 3 hijas, Silvia Natalia, que ya es abogada de la Universidad de Rosario, terminando una maestría en Rotterdam en Derecho Portuario, Marítimo y Comercial, con Sara Viviana, que está estudiando Medicina en la Fundación Universitaria de Ciencias de la Salud del Hospital San José, y Gabriela Andrea, que está estudiando Relaciones Internacionales y con Derecho en la Universidad de Rosario, casado hace 26 años con Eugenia Guzmán, que es abogada de la Universidad Libre. Tengo 2 características básicas de presentación para la aspiración al cargo en la sección tercera, que es mi condición de servidor judicial por un espacio de 38 años, cumplí los 38 años, se puede decir que desde los 18 años estoy vinculado a la rama judicial. Inicio mi ingreso a la rama judicial en los cargos de citador, luego soy nombrado escribiente, después sigo con el cargo de oficial mayor en juzgado municipal, luego sigo de oficial mayor en juzgado de circuitos, hago mi judicatura de 5º año como secretario de un juzgado promiscuo en Turbaco, Bolívar. De allí, por el concurso, supero el concurso de mérito y soy nombrado en el pueblo de Simití, en la población de Simití, sur de Bolívar, como juez civil municipal. Allí, luego con el concurso, también superado el concurso, llegó a Cartagena como juez tercero civil del circuito. Y por último, hace 14 años, justo ayer, en el día de ayer, 14 años cumplo de estar de magistrado en el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, el sitio que le agradezco mucho. Mis hijas han terminado de criarse en el Valle del Cauca y actualmente, el año pasado estuve de presidente y actualmente por voluntad de mis compañeros me siguen honrando con ser presidente en el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca. Esto es un recorrido de 30 años. Durante toda la carrera, la mayoría de todos los cargos han sido por concurso. O sea, me puedo caracterizar y distinguir porque soy un funcionario que he llegado a los cargos por concurso. El otro aspecto de mi vida ha sido la consagración a la cátedra universitaria como un compromiso con las nuevas generaciones. Esta cátedra universitaria me ha permitido ser docente en universidades en Cartagena y en universidades en el Valle del Cauca, en Cali específicamente. En Cartagena estuve de docente universitario de pregrado en el área de obligaciones civiles, obligaciones mercantiles y también en el campo de los contratos. En las universidades en Cartagena, la Universidad de San Buenaventura en Cartagena y también la Universidad Rafael Núñez en Cartagena. Eso fue desde 1997 hasta el 2003. Luego, por efectos del concurso, llego a Cali, me vinculo como docente en la Universidad de San Buenaventura en contratos estatales, luego sigo en la Universidad Libre de Cali en el área de pruebas y últimamente estoy en la maestría de Derecho Público de la Universidad Libre y también en la especialización en Derecho Constitucional de la Universidad de Santiago de Cali. En la Universidad Libre, en la maestría, estoy en la cátedra de Defensa de los Derechos Fundamentales y en la Universidad de Santiago estoy en la cátedra de Derecho Procesal Constitucional. Eventualmente también he sido llamado por la Unidad Central del Valle del Cauca, que es una universidad en Tuluá, la UCEBA. También estoy dirigiendo o presentando la cátedra de Derechos Fundamentales en el sistema jurídico colombiano. En mi preparación académica, soy abogado de la Universidad de Cartagena, hice una especialización en la ciudad de Bucaramanga, en la Universidad Autónoma de Bucaramanga. Es una especialización que se hizo en convenio con la Universidad Externado de Colombia. Eso fue en los años 92-93
Luego continué mis estudios en la Universidad Externado de Colombia en el posgrado de Derecho Público en la Universidad Externado de Colombia, y he continuado mis estudios haciendo un máster semipresencial con la Universidad de Jaén en combinación o en convenio con el Consejo General del Poder Judicial de España, un máster en Derechos Fundamentales y de Tutela Judicial Efectiva. De igual manera he sido becario del Consejo General del Poder Judicial de España en convenio con el Aula Latinoamericano y con un banco catalán, Banco Caixa, y haciendo un curso de Derecho Mercantil en la Escuela Judicial de Barcelona, en España. Básicamente es la característica de mi formación. En todos estos temas hemos tocado los terrenos transversales en el campo de las obligaciones, ya sean por acuerdo de voluntades o por las casualidades, cuando uno por casualidad se topa con o encuentra una fuente de las obligaciones, como es el caso de la responsabilidad faquiliana, y eso me genera un panorama de conocimiento en el punto básico de la materia que ocupa la sección tercera. Dentro de mi actuar o dentro de mis labores también soy facilitador de la Escuela Judicial, casi de manera permanente, en todos los planes de cursos o de concursos que ha adelantado la Escuela Judicial desde 2003. Soy facilitador en el área de pruebas, de argumentación judicial, de argumentación jurídica, de filosofía del derecho, y actualmente estoy participando como facilitador en el concurso en el área específica en lo contencioso administrativo. Ese es el panorama, la semblanza básica de mi actuar durante 38 años de carrera judicial, 20 años de docente, en el cual he estado siempre pendiente de impartir orientación y de transmitir la información a las generaciones venideras. Al señor presidente y a los demás miembros de la corporación, muchas gracias por su atención y termino con esto mi intervención. Muy amable, con el permiso. Doctor César Antonio Rodas Gonzalo. La Sala Plena del Consejo de Estado le da la bienvenida y informa que tiene usted 10 minutos para exponer las razones por las cuales aspira a ser seleccionados a ocupar la vacante que ha dejado el doctor Hernán Andrade en la corporación. Faltando un minuto para completar el lapso de 10, será informado de manera que pueda concluir su servicio. Señor presidente, señor vicepresidente, señoras y señores consejeros de Estado, muy buenos días y deseo expresarles mi más sincero agradecimiento por esta valiosa oportunidad de exponer ante ustedes los fundamentos de mi aspiración a la sección tercera de esta honorable corporación. En primer lugar, deseo exponerles muy brevemente las razones por las cuales quiero ser juez. Pues bien, soy hijo de la rama judicial. Mi padre fue un abnegado servidor judicial que se desempeñó por más de 20 años como oficial escribiente y secretario del Juzgado Primero Civil Municipal de Medellín, y quien con inmensa sacrificio costeó mi carrera universitaria. Yo heredé su vocación por el derecho y la justicia, así como su afecto por la rama judicial. Su sueño era verme en una alta corte de justicia. Si bien he sentido el llamado a la judicatura, consideré que era un honor que debía llegar en su momento oportuno.
cuando la madurez y la experiencia profesional me dieran las herramientas para desempeñar con propiedad esta noble e importante responsabilidad. Para mí, ser juez implica un saber hacer y un saber ser, porque un juez no es solo una persona que sabe de derecho. El juez debe escuchar, entender, saber decidir y dar ejemplo. Deseo resaltar dos habilidades y competencias que considero son importantes para un juez de tan alta responsabilidad como es un magistrado de la sección tercera. En primer lugar, la disciplina de estudio. El derecho es una realidad cambiante que exige una disciplina de estudio permanente, especialmente en temas tan dinámicos como el derecho de daños o el derecho contractual. Tengo este hábito que he cultivado por más de 25 años como profesor e investigador y que me ha permitido escribir varios libros y numerosos artículos en diferentes revistas jurídicas especializadas. En segundo lugar, el trabajo en equipo. Tengo muy claro, señoras y señores consejeros, que esta honorable corporación es un cuerpo colegiado, en el cual el debate argumentado, pero cordial y respetuoso, enriquece las decisiones y es la mejor vía para arribar a providencias ajustadas a la equidad y el derecho, en asuntos tan complejos como los sometidos a la consideración de la sección tercera. En segundo lugar, deseo exponerles las razones por las cuales quiero específicamente ser magistrado de la sección tercera. La razón es clara y sencilla. Tengo una amplia experiencia y familiaridad, tanto docente como profesional, con los distintos asuntos de conocimiento de esta importante sección. Si bien he aspirado a otras secciones en el pasado, encuentro en esta oportunidad un designio de la divina providencia, por cuanto reflexionando sobre mi ejercicio profesional y mi labor académica, encuentro un hilo conductor que es precisamente estudiar, enseñar y aplicar los principios y las reglas de la responsabilidad jurídica por daños ambientales. Mi tesis doctoral versa sobre esta temática. He escrito varios textos relacionados con las acciones constitucionales para hacer efectiva la responsabilidad jurídica por daño ambiental puro. Como procurador delegado, adelanté acciones populares y de cumplimiento. Como consultor y abogado litigante, he ejercido la representación judicial en acciones de reparación directa y acciones de grupo. Y asimismo he participado en la elaboración de textos legales sobre estos aspectos. En todas estas situaciones he consultado y estudiado a profundidad la jurisprudencia de la sección tercera del Consejo de Estado, que es fuente inestimable de la preparación de la cátedra que sobre estos temas dicto en varias universidades de Bogotá y de Medellín. Y encuentro siempre aportes interesantes, pertinentes, innovadores. A guisa de ejemplo, en diversos pronunciamientos la sección tercera viene acogiendo los criterios de la imputación objetiva como criterio de atribución jurídica de un resultado de peligro o lesión al bien jurídico protegido. Esta temática precisamente de la imputación objetiva frente a la lesión o puesta en peligro de los bienes jurídicos ambientales es un tema central de mi tesis doctoral en la Universidad de Salamanca. Sin embargo, comparto lo afirmado por la propia sección tercera en cuanto que estos aportes teóricos son un criterio jurídico válido, pero deben aplicarse con prudencia y rigor dogmático para evitar desbordamientos de los supuestos que pueden ser objeto de la acción de reparación directa. En cuanto a mi experiencia en derecho contractual, la misma surge de mi desempeño como asesor jurídico de varios ministros del despacho y de un gerente general de una entidad del orden nacional, que me permitieron tener una cercanía casi diaria con aspectos concretos de la gestión contractual de estas entidades. Asimismo, he litigado en derecho contractual e interpuesto la acción de controversias contractuales en causa propia ante
situaciones de mi ejercicio profesional las que actualmente cursan ante esta honorable corporación. En conclusión, señoras y señores consejeros, me considero un jurista integral e interdisciplinario. Y para traer prestado un término de la ecología, que me es muy familiar, con una visión más holística del derecho público y del derecho administrativo en particular, que siempre ha consultado y aprecia la jurisprudencia del Consejo de Estado, que en estos 200 años de historia y fecunda labor deben ser considerados un orgullo para Colombia ante el mundo. Es por ello que en estos tiempos complejos de justicia transicional hay que rescatar y promover el conocimiento de la jurisprudencia del Consejo de Estado en la defensa del derecho de las víctimas del conflicto. Como ha dicho un magistrado de esta honorable corporación, uno de los organismos que más ha contribuido a la reparación integral de las víctimas en este país ha sido la sección tercera del Consejo de Estado. Por ello me uno a quienes reclaman del Poder Ejecutivo un apoyo más decidido para que se adelante un plan integral de descongestión que permita continuar con la tarea de defensa de las víctimas del conflicto, garantizando su derecho a la reparación integral. Finalmente, señoras y señores consejeros, deseo hacer explícito ante ustedes que como magistrado de la sección tercera practicaré los principios y valores de lo que Zagrebelsky llama la ética de la responsabilidad, conformada por los principios de independencia, prudencia y la motivación juiciosa de las decisiones judiciales, que, como señala el profesor Manuel Atienza, es una obligación esencial del juez, por cuanto de esta motivación se deriva el control al poder de la judicatura. Señoras y señores consejeros, deseo cumplir el sueño de mi padre, que es el mío también. Después de un largo trasegar profesional y académico, he llegado a reunir la experiencia y las competencias para asumir la magistratura y ejercerla con probidad, humildad y ecuanimidad, y apoyar a la sección tercera en su muy importante tarea de construir sólidos lineamientos jurisprudenciales que iluminen la labor judicial en la querida jurisdicción contencioso-administrativa. Muchas gracias, señor presidente. Buen día, señoras y señores consejeros. Gracias a usted, doctor Rodas González, por retirarse. Doctor Germán Rubio Bedoya, ahora pena del Consejo de Estado, que formula una bienvenida de forma de ustedes 10 minutos para exponer que las razones por las cuales aspira a ser seleccionado para ocupar la vacante que ha dejado esta corporación el doctor Hernán Andrade Rincón, faltando un minuto para el vencimiento del lapso de 10. Será informado por manera que pueda concluir. Muchas gracias, señor vicepresidente del Consejo de Estado, Germán Bula Escobar. Señoras consejeras del Consejo de Estado, señores consejeros del Consejo de Estado, gracias por permitirme intervenir en el recinto sagrado de la justicia, como es la Sala Plena. Soy de Pereira, abogado egresado de la Universidad Libre en 1981, especializado en Derecho Procesal, en Derecho Administrativo y con una maestría en Derecho Administrativo, docente catedrático de la Universidad Libre, de la Universidad Católica
por más de 20 años, teniendo como principal objetivo en la transmisión del conocimiento inculcar principios y valores a los educandos. Director de la especialización de Derecho Administrativo de la Universidad Libre por más de 10 años, en donde tuve la oportunidad de enaltecer la especialización con la participación en el área docente de los honorables magistrados del Consejo de Estado, con quienes socializamos en cada una de las materias que dictaban los últimos pronunciamientos jurisprudenciales del Honorable Consejo de Estado, generando importantes resultados en el conocimiento en beneficio de quienes se especializaban. Se hizo un importante trabajo en equipo para lograr estos beneficios académicos. Paralelamente a estas importantes labores educativas, vengo ejerciendo mi profesión de abogado en las áreas del derecho privado y del derecho administrativo. En esta última, por más de 25 años, labor realizada en las diferentes instancias contenciosas administrativas, juzgados administrativos, tribunales administrativos, Consejo de Estado. Abogado consultor en el ámbito regional y nacional, en el área del derecho administrativo, con importantes logros en el mejoramiento de la administración pública, impulsando políticas públicas que contribuyan al desarrollo social colectivo en el acercamiento de los ciudadanos al Estado. Entre otras entidades, he prestado mis servicios al Observatorio de Políticas Públicas de la Alcaldía de Pereira, a la Alcaldía de Pereira, a la Corporación Autónoma Regional de Risaralda, a la Gobernación del Departamento de Antioquia, a la Alcaldía de Medellín, Personería de Medellín, Contraloría de Medellín, a la Auditoría General de la República, a la Contraloría de Bolívar, a la Contraloría de San Andrés, entre otras. He impulsado la difusión del derecho administrativo por más de 25 años continuos mediante la organización de congresos, seminarios y foros para servidores públicos, estudiantes, académicos, profesionales del derecho, ciudadanos interesados en los importantes temas de la administración pública. Tuve la oportunidad de participar en la organización del primer Congreso Nacional de Derecho Administrativo, llevado a cabo en la Cámara de Comercio de Medellín en junio de 1980, siendo presidente de esta alta corporación de justicia administrativa, el doctor Jaime Betancourt Cuartas. Por invitación de los honorables magistrados del Consejo de Estado, Humberto Mora Osejo y Gustavo Humberto Rodríguez, tuve el honor de participar en la organización del primer Congreso de Derecho Administrativo Bolivariano, llevado a cabo en el mes de julio de 1983 en Cartagena. Para la época participaron el maestro del Derecho Administrativo Jean Rivero y los honorables magistrados del Consejo de Estado francés. Además, con la participación de los honorables magistrados del Consejo de Estado, hemos difundido el Código Administrativo y Contencioso Administrativo CEPACA en eventos académicos llevados en distintas ciudades capitales del país. Asimismo, con la participación de los honorables consejeros de Estado, organicé el primer Congreso Nacional sobre responsabilidad del Estado en la Universidad Pontificia Bolivariana de Medellín, con la importante ayuda y colaboración del doctor Luis Fernando Álvarez Jaramillo, presidente de esta corporación y magistrado de la misma. Igualmente, he organizado importantes eventos en contratación estatal, responsabilidad fiscal, responsabilidad disciplinaria. En el mes de febrero de este año me tocó capacitar a los contralores territoriales, distritales y municipales en el fortalecimiento del control fiscal. Con esta labor académica y formativa desarrollada por más de 5 lustros,
hemos sido una universidad itinerante por los 4 puntos cardinales de la patria. He desempeñado cargos diplomático y consular por disposición del Gobierno Nacional en la Organización de las Naciones Unidas en la 51ª sesión, en donde se trataron, entre otros temas, el establecimiento de la Corte Penal Internacional, el fortalecimiento del Estado de Derecho en derechos humanos y libertades fundamentales, aplicación de los resultados de la Cumbre Mundial sobre Desarrollo Sostenible, declaración de la ONU sobre corrupción y soborno en las transacciones internacionales, tema del cual se ocupa hoy en día con mucha propiedad la justicia colombiana, la Universidad de las Naciones Unidas y la Cooperación para el Desarrollo Sostenible. Asimismo, me desempeñé como cónsul general de Colombia en San Juan de Puerto Rico e Islas Vírgenes Británicas. Responsabilidades que me permitieron adquirir una visión más universal del derecho y su ejercicio en los nuevos modelos a aplicarse en el sistema jurídico judicial, como lo fue el sistema de penal acusatorio, capacitación que se hizo con los magistrados y funcionarios públicos en la Universidad de Puerto Rico con la ayuda del gobierno federal de los Estados Unidos y la misión del gobierno de Colombia que presidía yo para esa época. Actualmente me desempeño como director ejecutivo de HR Consultores, entidad dedicada a prestar servicios de consultoría en el derecho administrativo a diferentes entidades del Estado en el ámbito regional y nacional. Asimismo, continúo en el ejercicio de mi actividad profesional en el área del derecho administrativo. Con el breve resumen de mi vida profesional y formación académica, quiero expresarles a los honorables magistrados que hoy nos valoran, que cuento con los conocimientos y la capacidad para aplicarlos, la experiencia, la vocación de servicio, los valores éticos y morales para asumir la gran responsabilidad de juzgar con el espíritu analítico, crítico y el debido discernimiento en justicia, derecho y equidad, acatando la Constitución y la ley, respondiendo a los retos que impone la sociedad colombiana, especialmente en esta etapa crucial del posconflicto por los que atraviesa la patria. No de otra manera se respetará la dignidad humana y la justicia social. Sé del alto volumen de procesos que tiene por fallar la sesión tercera del Consejo de Estado, atribuidos por competencia mediante acuerdos de sala plena. Conozco la responsabilidad que demanda fallarlos. Tengo el mejor ánimo, voluntad y, reitero, vocación de servicio para dar una pronta respuesta en decisiones justas y equilibradas a quienes están expectantes de sus fallos. Mi vida entera la he consagrado a mi familia y al derecho administrativo, con un profundo sentido de las relaciones humanas. Estas son las razones por las cuales me considero candidato idóneo para asumir la gran labor de impartir justicia como togado del Honorable Consejo de Estado, en reemplazo de la vacante dejada por el ilustre jurista Hernán Andrade Rincón. Finalmente, permítaseme decirles, honorables consejeros, citando al maestro Eduardo Juan Cutir, tengo fe en el derecho como el mejor instrumento para la convivencia humana, en la justicia como destino normal del derecho, en la paz como sustitutivo bondadoso de la justicia y, sobre todo, tengo fe en la libertad, sin la cual no hay derecho, ni justicia, ni paz. Muchas gracias, honorables consejeros. Muchas gracias, doctor Hernán Rubio Bedoya. Con permiso, muchas gracias. Concluida la sesión de audiencia
10 aspirantes a ocupar la vacante que deja el doctor Hernán Rincón en la sección tercera.